este momento. Todos debemos alinearnos como país, las instituciones, la técnica del Ponce, la técnica de la colina. Siempre haces esto, estamos todos las indicaciones y los lineamientos que son emitidos por nuestro Ministerio de Salud, la Secretaría Distrital de Salud al estar en Bogotá y el Instituto Nacional de Salud. Además, tenemos a nuestro favor que diferentes medidas que se han venido tomando en todos los países, en Colombia se han tomado de forma más temprana, como cuáles los cierres de fronteras, tanto marítimas, aéreas, terrestres, los cierres de todo el sistema educativo y las cuarentenas, ya sea el primer ejercicio de cuarentena voluntaria y en la que en este momento nos encontramos, que es la cuarentena obligatoria. Todo eso nos pone en el escenario de estar un poco mejor preparados. El coronavirus COVID-19 o COP2 nos aparece como un virus nuevo dentro de una familia de virus que han estado en el mundo y que han causado enfermedad al ser humano desde mucho tiempo atrás. Y adicionalmente muchos otros virus han sido causantes de grandes pandemias a nivel mundial. Estamos frente a un virus nuevo para el ser humano, lo cual nos pone a todos los seres humanos susceptibles a él y que nos puede causar infección respiratoria aguda que va desde leve hasta una enfermedad muy grave. El 80% de las personas que se contagian por el COVID-19 van a cursar con una infección leve o asintomática, la mayoría de ellos como un resfriado común. Y el restante 20% van a necesitar algún tipo de atención adicional en las instituciones de salud, ya sea hospitalización en pisos normales o ingreso a unidad de cuidado intensivo. La transmisión de este virus está determinada como por gotas y contactos sus vías de transmisión. Sin embargo, algunos procedimientos que pueden ser generadores de aerosoles pueden aumentar la posibilidad del contagio. Esta es la razón por la cual los pacientes que tienen infección por el COVID-19 se les implementan medidas de aislamiento para gotas y contacto. ¿Qué es lo que significa o lo que quiere decir gotas? Que más allá de 2 metros no vamos a tener la presencia de las partículas virales por el tamaño de la gota, que rápidamente va a estar en la superficie del suelo o sobre las superficies que tengamos a nuestro alrededor. De allí que sea supremamente importante la vía de transmisión por contacto. La transmisión pues se puede dar, como les venía diciendo, por aire, al toser o estornudar, al contacto con personas infectadas o al tocar superficies que puedan estar contaminadas. La capacidad de contagio está descrita en este momento como que una persona infectada puede contagiar alrededor de entre 2.3 y 2.6 personas, dependiendo de la literatura que revisemos. Y es aquí, en esa capacidad de contagio, donde todas estas medidas que hablábamos al comienzo, los cierres de fronteras, los cierres educativos, las cuarentenas voluntarias y obligatorias, hacen su trabajo. Su trabajo es que el aislamiento social logre disminuir esa capacidad de contagio a algunas similar a otros virus. ¿Por qué los que puedan estar en casa deben estar en casa? Esta es la respuesta. Necesitamos que esa capacidad de contagio disminuya, que es lo que se va a ver reflejado en disminuir la curva que hemos visto todos estos días en diferentes presentaciones, la curva de transmisión de la enfermedad. Si nosotros vemos la gráfica que tenemos a la derecha y tenemos una persona infectada por el COVID-19, normalmente nos puede contagiar alrededor de 2 o 2.5 personas
y eso nos lleva a que se vaya aumentando rápidamente el número de personas enfermas. Pero si logramos el aislamiento social, ese 2.5 debe bajar. El coronavirus puede estar persistente en diferentes superficies, por eso la limpieza de las superficies es muy importante, de todas las áreas inanimadas. Vamos a continuar con cuáles son las fases de una epidemia. Inicialmente tenemos una fase de propagación, que es que tenemos nuestro país libre de casos y empieza todo el sistema de alertas a activarse frente a la existencia de una epidemia que nos pueda llegar a nuestro país. El 6 de marzo de este año aparece el primer caso importado confirmado por laboratorio en el país y en este momento nos encontramos en la fase de contención en la cual se hace todo lo posible por identificar a los casos confirmados por la infección y tratar de limitar el contagio, es decir, tratar de mantenerlos controlados. En el momento en que más del 10% de los casos no tengan un nexo epidemiológico, vamos a considerar que se termina la fase de contención y pasamos a la fase de mitigación, que es cuando ya realmente el virus está con su ciclo natural de la enfermedad en nuestro medio. A hoy tenemos 470 casos confirmados en Colombia, 4 fallecimientos y casi 8.000 casos descartados. Y para América Latina, 65.000 casos confirmados. Dentro de los 470 casos colombianos, 268 siguen siendo relacionados con viajes y 166 con casos relacionados, es decir, con haber estado en contacto con algún caso confirmado. Y 36 casos restantes. Estas son algunas de las estadísticas internacionales al día de ayer, en los cuales vemos que el virus está presente en 186 países, con 416.000 casos confirmados y como vemos 18.000 muertes en el mundo. Nos empezó en la China, le sigue el número de casos Italia, Estados Unidos y España, y vemos pues el resto de países aquí desglosados. ¿Qué pasa con nuestro país? Cada vez que se enfrentan este tipo de alertas, la primera gran invitación a todos es a tener esa mente abierta porque día a día las decisiones pueden cambiar y día a día debemos alinearnos a ellas porque son tomadas para precisamente poder dar una mejor respuesta. Nuestra definición de caso ha cambiado desde la primera que apareció el 6 de febrero, que incluía únicamente ser procedente de un viaje de China. Luego pasamos por tener el antecedente de viaje en los últimos 14 días por países específicos, a este momento en el que el antecedente de cualquier viaje internacional o el contacto con cualquier caso confirmado o ser trabajador de la salud nos convierte como va a entrar dentro de las definiciones de caso. Asimismo, partimos de una sola definición de caso y a partir de la semana pasada contamos con estas 5 definiciones que les voy a contar de una forma sencilla. La definición de caso 1 corresponde a los pacientes que tienen un IRAC inusitado, que como todos sabemos es ese paciente que tiene una infección respiratoria aguda que cursa con un cuadro inusual o inesperado y que generalmente termina en la unidad de cuidados intensivos requiriendo soporte ventilatorio y o vasopresor. Todos los pacientes que tienen IRAC inusitado en este momento son sospechosos y obviamente les debemos hacer toda la búsqueda del antecedente de viaje, del antecedente de contacto con un caso confirmado o de ser trabajador de la salud. La segunda definición de caso hace referencia a todo paciente que tiene una infección respiratoria aguda leve o moderada por el virus nuevo y debe cumplir alguna de las siguientes condiciones: el viaje en los últimos 14 días, contacto con un caso confirmado o ser trabajador de la salud.
El tercero corresponde a la vigilancia intensificada en las poblaciones de riesgo y hace alusión a que todo paciente, así no cumpla con el viaje, el contacto o ser trabajador de la salud, pero está hospitalizado por una infección respiratoria y tiene factores de riesgo, debemos considerarlo como un caso sospechoso. ¿Cuáles son esos factores de riesgo o esas condiciones? Ser adulto mayor de 60 años o tener alguna comorbilidad. Dentro de ellas, las más importantes van a ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, tener alguna condición de inmunosupresión, en especial cáncer, o ser usuarios de algunas terapias que causan inmunodeficiencia secundaria al tratamiento farmacológico. La cuarta definición de caso es una muerte probable por COVID-19. Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave que sean de etiología desconocida. Y aquí algo importante, estos pacientes no van a ser llevados a necropsia, solo debemos asegurar la toma de la muestra para el Instituto Nacional de Salud. Y el caso asintomático, que es el quinto escenario, corresponde a aquel contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado ninguna sintomatología al día 7 de haber tenido una exposición no protegida. Es decir, sin ningún tipo de elemento de protección personal. Así es como podemos resumir a hoy los lineamientos nacionales. Entonces, todo paciente con infección respiratoria aguda que tenga la historia de viaje, contacto, ser trabajador de salud, todo paciente hospitalizado con infección respiratoria aguda que tenga algún factor de riesgo, todos los fallecimientos por infección respiratoria aguda y los casos asintomáticos que han tenido contacto con un caso confirmado. No vamos a entrar en el detalle de todo el tratamiento, pero esta diapositiva la quisimos traer para que podamos ver cómo tenemos ya todo un flujograma de atención y de definición del tratamiento alineados con el Consenso Nacional de Infectología, en el cual quedó como primera línea de tratamiento en los que está indicado hidroxicloroquina y caletra o lopinavir ritonavir. Y ya a nivel de las clínicas, ¿qué estamos haciendo y qué hemos hecho en estos 2 meses largos? Tenemos un comité de emergencias que incluye a las instituciones asociadas, Clínica del Country, Clínica de la Colina y el grupo de Colmédica. Y adicionalmente tenemos el comité de emergencias propio de las 2 clínicas que ya se los voy a mostrar. Pero ¿cuáles han sido los objetivos del trabajo en este tiempo? La protección de los colaboradores y usuarios, estandarización de procesos institucionales acordes a los lineamientos nacionales e internacionales, es decir, cada vez que tomamos una de estas decisiones nos hemos basado en los organismos que rigen realmente las mejores prácticas a nivel del mundo para protegernos, y estas son la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud. Todos alineados realmente bajo una misma mirada. Los recursos, buscando la contratación de recurso humano, adquisición de insumos y tecnología y la asignación de zonas de expansión que ya les voy a mostrar un poco más adelante. Esto buscando poder cohortizar a los pacientes, poder garantizar un mejor flujo de esa atención y poder tener todos los insumos suficientes para dar la mayor protección a todos los colaboradores y usuarios. En cuanto a la prevención de la diseminación del COVID-19, es importante también el establecimiento de estas áreas de expansión, que lo que permiten es poder de alguna manera tener zonas específicas para ellos. Además, se debe garantizar la continuidad operacional para poder brindarle una atención de calidad y seguridad a los pacientes con COVID-19 y con otras patologías. Y se ha trabajado muchísimo en información, educación e instrucción,
tanto a colaboradores y usuarios, a la comunidad, enfocados básicamente en la prevención. Y ese enfoque en la prevención es en que el que pueda estar en aislamiento social lo haga, como ese aporte a la estrategia nacional. El lavado de manos, que ya no les podemos decir que es en los 5 momentos del contacto con el paciente, sino cada vez que se nos ocurra, tenemos que hacernos higiene de manos o lavado de manos con agua y jabón, cada vez que estemos en contacto con alguna superficie, y que nos protejamos durante el ejercicio de nuestra profesión. Y aquí es cuando les queremos mostrar cómo está configurado el sistema de comando incidente o el comité de emergencias ya puramente institucional para ambas clínicas. Es un trabajo completamente transversal con líderes de ambas instituciones, en los cuales tenemos como comandantes al doctor Santiago López y al doctor Nicola Ambrosi, pero además están involucradas otras personas como son comunicaciones, las personas de enlace con los entes de control, las personas de seguridad que tienen que ver con seguridad en el trabajo, y paralelo a ellos todos los líderes de áreas, como son los líderes de la subdirección de calidad, los líderes de las áreas de hospitalización, cuidado crítico, cirugía, ginecobstetricia, radiología, más los que no he terminado de mencionar, pero todos los líderes están involucrados en poder dar esta respuesta. Y al margen de la parte puramente asistencial, hay todo otro grupo de equipos que son los que permiten sostener la asistencia, como son los jefes operativos, Ana María Quijano, con sus dos coordinadores, el doctor Alejandro Guevara y el doctor Fabián Rosas, el jefe logístico, está la jefa Adriana Pedraza y Rocío Ávila. Y entonces, ¿en qué estamos trabajando? Se está trabajando en el abastecimiento de recursos para la contingencia, en fortalecer los canales de información y comunicación, la seguridad de los colaboradores a través de una estandarización en los elementos de protección personal, basados en Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud. Tenemos unas zonas de expansión que se han adecuado como zonas de aislamiento y atención del paciente con código Zafiro en ambas clínicas. Educación por diferentes vías, presencial, en voz a voz y también a través de mecanismos como el e-learning. La estandarización de las rutas institucionales, que lo que nos permite es saber cómo vamos a manejar estos pacientes en los diferentes escenarios. El servicio de teleorientación para brindar asesoría telefónica y el bienestar para los trabajadores, con una estrategia de trabajo en casa en los cargos en los que es posible, parqueadero gratuito y apoyo emocional. Estamos en un proceso continuo de aprendizaje y ajuste de los procesos institucionales frente a esta pandemia. Pero acá les queremos mostrar algunas de esas experiencias que les planteábamos en la diapositiva anterior, con capacitaciones en campo, es decir, en cada uno de los servicios, y hemos tenido, apenas empezó la alerta, simulacros de atención. Posteriormente ya se empezaron a implementar los lineamientos que se trabajaron. Se ha trabajado mucho en los elementos de protección personal, en una ventilación mecánica segura, con todo un protocolo de manejo de vía aérea para este tipo de pacientes. Esto corresponde al servicio de teleorientación, en el cual cuando se entra a la página de la clínica del country o de las clínicas, se activa el clic de teleorientación y la persona lo que llena es un formulario para que posteriormente pueda ser atendido, porque esta teleconferencia debe quedar grabada por temas pues, de seguridad. ¿Y el código Zafiro a qué corresponde? Es el nombre que le hemos asignado a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 para una comunicación entre el personal y así evitar pánico entre los demás usuarios y además tener un trato mucho más humanitario y humanizado que referirnos a ellos como el paciente COVID o el paciente sospechoso. Entonces, precisamente por estas razones se decidió definir como código Zafiro. En la puerta de ingreso, el señor vigilante entregará mascarilla facial a todo paciente que acuda con sintomatología respiratoria.
y en el triage tenemos una gran tarea y es que es el lugar donde se hace la primera activación del código Zafiro por parte de las enfermeras de triage. Aquí algo súper importante. Independientemente que vengan por síntomas respiratorios o no, debemos hacer siempre las 3 preguntas que hemos mencionado de forma repetida. ¿Ha tenido algún viaje internacional en los últimos 14 días? ¿Ha estado en contacto con un paciente confirmado por COVID-19? ¿Y usted en qué trabaja? ¿Y dónde? Si es para tratar de identificar si es un trabajador de la salud. Y si activamos ese código Zafiro, ese paciente va a ser de una vez direccionado a la correspondiente zona de aislamiento dependiendo de su triaje, de su triage. Si corresponde a un triage leve, es decir, 3, 4 o 5, va a estar en las zonas de expansión de ambos servicios de urgencias, o si tiene un triage 1 o 2, pues irá al sitio designado en cada una de las áreas. Con respecto a las recomendaciones de los elementos de protección personal, eh, estamos nuevamente en relación con el documento nacional que emitió el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología junto con el Instituto Nacional de Salud y que parten de la guía de la Organización Mundial de la Salud específica para COVID-19. Y se resume en esto. Para las personas que son trabajadores de la salud, ya sea de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía o consulta externa, nos vamos a dividir en 3 grupos. Las personas que tienen contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles. Los diferentes elementos van a ser una mascarilla quirúrgica o mascarilla facial convencional, siempre la protección ocular, bata manga larga, guantes no estériles y un vestido quirúrgico debajo de la bata. El gorro es opcional dependiendo del escenario donde estemos. Si vamos a tener contacto directo con un paciente en un procedimiento generador de aerosoles, es exactamente los mismos elementos y lo único que nos cambia es la utilización de una mascarilla N95. Para los procedimientos quirúrgicos, el personal va a utilizar todos estos elementos adicionalmente con polainas. Es muy importante la protección del rostro y la protección ocular y por eso hemos incluido las caretas en la atención, en especial para todo lo que implique procedimientos liberadores de aerosoles. Para el personal de servicios generales que va a entrar a la habitación, ellos requieren mascarilla quirúrgica, una bata manga siempre de manga larga, guantes de caucho, la protección ocular muy importante y su calzado siempre debe ser cerrado. Y el acompañante permanente que está en la habitación, que ya vamos a ver que habíamos disminuido por política la presencia de acompañantes a una sola persona y estamos en esa transición a que definitivamente los pacientes no puedan tener acompañantes en ningún escenario, ya sean Zafiro o sean que estén hospitalizados por otra condición. Pero en el caso, por ejemplo, de los niños que siempre van a tener acompañante, esa persona debe tener una mascarilla quirúrgica, bata de manga larga y guantes. El paciente requiere una mascarilla quirúrgica y hay para los otros personales, como es las áreas administrativas sin contacto con pacientes, lo que está descrito es que no requerimos ningún elemento adicional excepto la higiene de manos, que es transversal a todo lo que hemos revisado. En las áreas administrativas en contacto con pacientes, como nos pasa con las personas del front, las personas que hacen admisiones, facturación, servicio al paciente, ellos requieren mascarilla quirúrgica y mantener siempre esa distancia de separación entre cualquier tipo de paciente. No nos interesa qué tiene la otra persona, todos debemos intentar mantener esa separación de persona a persona al menos de 1 metro, idealmente 2. Y el personal de laboratorio clínico que claramente tiene todo un equipo de protección personal diseñado. ¿Cuáles son esos procedimientos generadores de aerosoles para que nos quede claro diferenciar cuándo utilizamos mascarilla facial convencional y cuándo N95? Para todo procedimiento generador de aerosoles vamos a utilizar la mascarilla N95.
Broncoscopia, que ya quedó definida que no vamos a hacer en nuestras clínicas. Se los enumero todos para que sepamos cuáles son, pero no todos se van a hacer en la clínica. Uno de ellos es la broncoscopia, reanimación cardiopulmonar, la ventilación invasiva, la ventilación no invasiva, que también va a estar muy limitada porque realmente toda la literatura apunta que estos pacientes requieren es ventilación invasiva. La higienización de la vía aérea, por eso tan importante la adecuada protección de todas nuestras terapistas respiratorias. La ventilación manual, que también se debe evitar cánulas de alto flujo, periodo expulsivo del parto, todos los procedimientos quirúrgicos, necropsias que tampoco se van a hacer, intubación traqueal, inducción de esputo, aspiración de secreciones, utilización de succión abierta y a nivel de radiología cuando haya requerimiento de anestesia general. Adicionalmente, en escenarios en los que el contacto estrecho pueda ser prolongado, como puede ser en el caso de tomas de muestras sanguíneas, se decidió que el personal de enfermería también esté protegido con la N95 en ese momento. Entonces ahí viene el primer gran mensaje. Si vamos a hacer un procedimiento generador de aerosoles, utilizamos N95 más el resto de los elementos, y si es un procedimiento no generador de aerosoles, usamos una mascarilla facial convencional más el resto de los elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Una bata que siempre debe ser de manga larga hasta las muñecas y del cuello hasta la rodilla. La mascarilla convencional nos debe cubrir nariz, boca y mentón con la franja metálica en la nariz, y se debe ajustar, tener bien ajustada. La N95 le debemos hacer el control del sello para verificar que no tenemos fuga de ella cuando ya la tenemos puestas. Las gafas o cualquier otra protección ocular debemos también verificar su ajuste, y no olvidemos esto porque es muy importante. Siempre debemos tener protección ocular y los guantes. Cuando nos ponemos los guantes no nos debe quedar piel expuesta entre la bata y ellos. Esta es la secuencia de colocación, que es lo que se va a trabajar ya en campo, pero básicamente siempre higiene de manos o lavado de manos, la bata, la colocación del gorro, la mascarilla que corresponda, las gafas protectoras o la careta y los guantes. Y para el retiro, nuevamente la higiene de manos, el retiro de los guantes, retiro de la bata, posteriormente el retiro del gorro se aplica, higiene de manos, y lo último que vamos a retirar es la protección ocular y facial. En el caso del retiro de la mascarilla quirúrgica o N95, debemos evitar el contacto con la parte de adelante de las mismas. Y siempre, nuevamente, higiene de manos, y cuando hemos terminado todo el proceso, lavado de manos con agua y jabón. Ya para finalizar, les trajimos un par de los ejemplos de zonas de expansión que ya tenemos y que ya se están implementando en este momento en las clínicas. Básicamente entró en funcionamiento desde la semana pasada las zonas de expansión de urgencias para los pacientes con triage 4 o 5 para optimizar el espacio, y donde esperamos que sean atendidos el 80% de los pacientes con código Zafiro, que nos permite un aislamiento. Son áreas espaciosas donde podemos dar toda la atención de comienzo a fin y evitar pues el que estos pacientes estén en diferentes áreas de la clínica. Tenemos en el edificio nuevo, en centro de diagnóstico de la clínica del Country, y en la clínica La Colina en el segundo piso. Esto para que veamos, se cuenta con todos los elementos de protección personal, y adicionalmente allí mismo se hace la toma y procesamiento de las muestras rápidas respiratorias. Estas corresponde a otras zonas de expansión de la clínica. Ya está previsto la ruta, como van a irse seleccionando las diferentes áreas para estos pacientes, tanto en expansión de unidad de cuidado intensivo, expansión de salas de cirugía y la expansión de hospitalización. Este, solo para ponerles un ejemplo, corresponde a las diferentes fases que están planeadas para el área quirúrgica con su respectivo plan. Era lo que teníamos para contarles sobre las diferentes medidas que se están implementando. Invitarlos pues a
al uso correcto de los elementos de protección personal, al lavado de manos, eh, ya no solo en los 5 momentos, sino de forma persistente, en especial luego de estar en contacto con múltiples superficies.